Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. El caso Juliet nos sigue conmoviendo a todos como sociedad. El de esta inocente niña de tan solo 7 años de edad, desaparecida de manera misteriosa hace más de 21 días. Un caso que nos conmueve, un caso que también debería ser parte de un análisis con relación a las instituciones que tienen que ver con la seguridad del Estado. Me refiero puntualmente a las instituciones que están trabajando para dilucidar esta situación, para dilucidar este hecho, tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional. Y me quiero detener en la Policía Nacional y en lo que hace a las herramientas que tiene nuestra Policía Nacional en materia científica. Es momento de poner todas las cartas sobre la mesa con relación a las herramientas tecnológicas, científicas que tiene la Policía Nacional y que debería tener la Policía Nacional. Por ejemplo, el Ministerio Público tiene tal vez uno de los más avanzados laboratorios forenses de la región. Es un lugar, un sitio que tiene las herramientas tecnológicas para la ciencia forense, pero de primer nivel. Además de los expertos y diversos profesionales que hacen a esta tarea. La Policía Nacional no tiene esa misma herramienta. No tienen dentro de la Policía Nacional los más básicos incluso elementos modernos de investigación forense. Se tiene un personal altamente capacitado, un personal con muchísima experiencia, pero incluso no tienen un laboratorio forense. Es más, a través del caso Juliet nos pudimos percatar que la Policía Nacional no tiene herramientas que puede ayudar o que pueden ayudar a dilucidar la situación que envuelve a este caso. Tenemos el caso Juliet como un caso ejemplo. Ahora, dentro de la Policía Nacional, dentro del Ministerio del Interior, hay todo un debate tendiente a establecer un cronograma, como mínimo, de acciones para dotar a la Policía Nacional de herramientas científicas actualizadas, reales, a la par de otras policías como la del Brasil, como la de la Argentina, como la del Uruguay. Es momento entonces, a través de este punto, señalar que la ciencia, la investigación, las herramientas tecnológicas son parte elemental actualmente del trabajo investigativo, del trabajo forense, del trabajo que tiene que ver con el Ministerio Público, con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional. Ya no podemos pasar de largo o no tomar en serio el hecho de que, con relación a la Policía Nacional, no tiene la herramienta o no tiene las herramientas necesarias. Un laboratorio, un lugar físico, al menos, dotado. Por eso es necesario que el Estado paraguayo tenga políticas de Estado transversales, como siempre insistimos, a los distintos gobiernos que tienen que ver, con este caso, con la seguridad. Es momento que la Policía Nacional adopte a la ciencia forense y a las herramientas modernas como un aliado elemental, además de la experiencia investigativa, además de la formación de los policías, de los comisarios, de los oficiales, de los suboficiales. No hay que tener temor a la ciencia, y disculpen esto, pero es penoso ver cómo una institución tan importante como la Policía Nacional adolece de herramientas básicas. Es momento que tenga un presupuesto acorde a estos tiempos. El caso Juliet es un caso testigo de que la Policía Nacional quiere mucho, pero puede poco, lastimosamente. Y aún así tiene éxitos, pero eso, puede poco, porque no tiene herramientas modernas, de actualísima. No tiene, y es una pena. Como Estado, esto no lo podemos seguir permitiendo. La vuelta a la pausa, el primer tema del día de hoy.
Como les decíamos, es importante en otros programas que tengamos siempre el debate bien prendido en relación a la violencia política o cultural o violencia de género o a la violencia como una forma de sometimiento social. Eh, y tenemos un caso testigo que tiene que ver con un caso muy dramático de violencia de género que llevó a cabo la doctora agente fiscal Fátima Villasboa. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Bienvenida. Es un caso testigo por el que quiero hablar después con la viceministra de la Mujer, Lilian Sayas. Doctora, este es un caso muy atípico por lo violento y el sometimiento que sufrió la víctima del caso que investigaste. Así es, Héctor. Este es un caso que realmente yo no investigué, yo asumí la causa para juicio oral y público. En este caso no tuvimos víctima, en el sentido víctima presente en el juicio. No tuvimos una víctima, testigo principal, que haya podido deponer ante el tribunal y aún así logramos una condena justa. Nos hemos valido, obviamente, de elementos de medios de prueba que fueron introducidos válidamente en la etapa intermedia, como también en la fase incidental del juicio. Y gracias a tener un tribunal bastante justo que pudo ponderar esa libertad probatoria, logramos esta condena, una condena importante, interesante, importante para el Ministerio Público porque al no tenerle al testigo principal, o a la testigo principal en este caso, a la mujer, a la víctima de violencia física y psicológica, al no tener un diagnóstico médico, al no tener una evaluación psicológica que nos pueda reflejar las secuelas del hecho en sí, igualmente por otros medios de prueba, por otros indicios fuertes, pudimos condenar. Ahora, este caso, ¿qué? Porque hay demasiados casos de violencia de género, de violencia contra la mujer, pero son pocos los casos que llegan a un juicio. En este caso, ¿cuáles son las características que a vos como agente fiscal te llamó la atención y dijo y concluiste de que, digamos, es un caso excepcional, un caso dramático? De hecho, todos los casos de violencia contra la mujer son dramáticos, porque evidentemente la mujer nunca se recupera de esta situación. Y sí puedo hablar de ciertos factores comunes que se dan en estos casos dentro del ciclo de violencia y en este caso en particular, que fue el fenómeno de la retractación. La retractación puede ser expresa como puede ser tácita. Expresa es cuando la víctima dice no, no ocurrió, niega lo que ocurrió realmente y bueno, no puede o no quiere continuar durante la investigación. En este caso en particular, ella, si bien en una oportunidad declaró ante el Ministerio Público, sabemos que la declaración ante el fiscal no es una prueba, sino es un elemento de convicción, ya después no se la tuvo para las posteriores diligencias importantes. Diligencias importantes digo como un diagnóstico médico, porque la chica sufrió cortes en sus extremidades, en su rostro, una evaluación psicológica que nos pueda determinar las secuelas psicológicas que ella tuvo a consecuencia del hecho. Y por supuesto, el momento clave en el juicio oral, en donde se pueda dar una declaración de ella y eso pueda ser escuchado, puede ser visto por el tribunal. Entiendo. Ahora, doctora, no sé si está la doctora Lilian Sayas con nosotros ya en comunicación, la viceministra. ¿Está? ¿Cómo está, viceministra? Muy buenas noches, un gusto. Un ¿Qué tal, gusto. Héctor? ¿Cómo ¿Qué está, tal, viceministra? Fátima? ¿Qué tal, Saludo Lili? a mi Sí. ex colega y felicitaciones por la condena lograda el día de ayer en juicio oral y público. Gracias, Es Lili. una condena que queremos usar como un caso testigo porque realmente, doctoras, si me acompañan en esto, son pocos los casos de este tipo que llegan a la instancia de juicio oral y que llegan a condena, porque hay retractación, hay abandono, a veces la fiscalía no puede, digamos,
llevar a cabo el final. A veces tenemos jueces, o sea, no llega, es raro. Pero detrás de este tipo de casos, y esto me llama la atención, lo que tiene que ver con con las recientes expresiones de personas públicas que tuvieron expresiones, digamos, muy reprochables contra mujeres, que esta cuestión de la cultura, de la violencia contra la mujer, en el discurso es algo que no se puede todavía dejar de lado, doctora. Obviamente, el tema de la violencia contra las mujeres nos lleva hoy inclusive, ¿verdad?, a visibilizarla a través de esta ley 5777 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia y un artículo sexto con aproximadamente 15 formas de violencia, entre las cuales está esta que estás mencionando, esas agresiones verbales, expresiones denigrantes de un diputado nacional contra un agente fiscal del Ministerio Público que estaba cumpliendo su mandato constitucional y sin embargo por él no estar de acuerdo, desconocemos si era por una cuestión personal o particular, se refirió en un medio de comunicación masiva en unos términos humillantes, degradantes que nosotros consideramos eran violencia mediática, violencia psicológica, inclusive la violencia contra la dignidad. Y el Ministerio Público expresó en un comunicado su repudio a estas expresiones y trató ello en la Mesa Interinstitucional de Prevención a la Violencia, donde 16 instituciones están representadas y la sociedad civil, a los efectos de abordar esto como un problema gravísimo y que no íbamos a dejar entonces de que hoy le pasa a esta fiscal, pero a diario tenemos estas expresiones no solamente de parte de representantes de instituciones públicas, sino también de cualquier tipo a través de medios de prensa. Y el Ministerio de la Mujer está abocado a visibilizar que esto es violencia y a erradicar este tipo de violencia contra las mujeres. Ahora, por eso que tenemos un caso testigo y el análisis macro a partir de otro caso también que es de violencia verbal, porque el caso en donde la doctora Fátima Villasboa llegó a condena o Sí. llevó a condena a una persona es un caso dramático de violencia física, de opresión, de sometimiento a lo largo de mucho tiempo. Entonces quiero unir los dos ejes, doctora Lilian, doctora Fátima, con respecto a que falta algo más. ¿Qué falta? Porque obviamente las expresiones vertidas por un diputado de manera pública contra una mujer que estaba haciendo su trabajo y la condena contra un hombre que sometió a su pareja, nos revela un cuadro dantesco con relación al derecho de la mujer en general, pero en particular a algo, la utilización de la violencia como elemento de sometimiento social. Es así, lamentablemente vemos a diario este tipo de hecho punible en el Ministerio Público. Yo siempre digo que no hay un turno en el que no ingrese causas de violencia familiar, causas de violencia donde la mujer es víctima y es triste cuando tu propia víctima muchas veces no está para dar una declaración, está cansada, tiene miedo y vos tenés que como fiscal darle apoyo durante todo ese trámite y darle la seguridad de que vos estás para protegerla, de que vos estás para hacer justicia y que esa víctima te crea, porque ya muchas cosas malas pasó. En este caso, ¿cuántos años fue condenado? ¿Cuánto fue la condena? La condena fue de 3 años. De 3 años. Sí. Ahora, obviamente estamos protegiendo la identidad de la víctima, pero ¿qué tipo de sometimiento? El sometimiento evidentemente fue dentro del ámbito de la convivencia, ¿Sí? Un sometimiento psicológico, notablemente psicológico, que obviamente llegó a la agresión física.
habiendo de por medio también por parte del agresor la ingesta de sustancias alcohólicas y estupefacientes, Ujú. que también es un factor por lo general común en este tipo de hechos. Y doctora Sayas, los hechos se repiten, doctora. Los hechos de este tipo se repiten y tenemos, digamos, planteamientos de orden político, viceministra, eh, innecesarios. O sea, el debate no está instalado seriamente porque se pretende solucionar este problema social a través de leyes. Y el camino no es ese, doctora. Siempre sostenemos que la solución para esta problemática empieza por la educación. Podemos tener las mejores leyes, sin embargo, la educación en igualdad es lo que tiene que predominar. Un país que respete la Constitución Nacional en sus artículos que establecen la igualdad entre el hombre y la mujer, la igualdad en el acceso a la justicia, ¿verdad? Es un país que se puede preciar de ser democrático. La dignidad está en el preámbulo de la Constitución Nacional y lo que menciona la fiscal es la última instancia de intervención, ya es la persecución penal a los efectos de establecer una punición por una conducta penalmente relevante que lesiona a la sociedad toda. Desde el Ministerio de la Mujer trabajamos en prevención y es por eso que incluso con esta declaración de emergencia nacional COVID-19, el 16 de marzo establecimos un protocolo de atención para mujeres víctimas y sobrevivientes, considerando esta situación de encierro y de quédate en casa como un factor que puede agravar esa situación de violencia que padecen las mujeres en el ámbito intrafamiliar, como es el que menciona la fiscal Fátima Villasboa. Fortalecimos líneas de ayuda como la 137, que es una línea 24 horas gratuita. Lanzamos dos líneas, dos números de WhatsApp, el 0981 112 127 y 110 104. Tenemos nuestros albergues habilitados, inclusive un protocolo de acuerdo a lo que propone un instructivo del Ministerio de Salud Pública para el ingreso de la víctima acompañada de sus hijos, hijas y dependientes, para de esa manera cumplir también con los presupuestos del Gobierno Nacional en lo que hace a la prevención del COVID-19, pero así también el auxilio y la posibilidad de tener dónde ir de las mujeres víctimas de violencia. Todos estos factores han sido fortalecidos por el Ministerio de la Mujer. Y referente a lo que dice la fiscal, nosotros hacemos ese acompañamiento durante el proceso penal. Les acompañamos a hacer las denuncias, le acompañamos con nuestras psicólogas, con nuestras abogadas para el asesoramiento que necesiten. ¿Han aumentado los casos en esta pandemia, por esta pandemia y por el tema del encierro obligatorio de víctima con victimario? ¿Han aumentado las denuncias o los casos? Doctora Sayas. Tenemos una línea analizado desde lo que es este primer cuatrimestre y tenemos un aumento, digamos, del 34%. Un enero con 603 casos, febrero con 494, marzo ya con 626 casos y abril con 724 casos, que son llamadas de denuncias de hechos de mujeres en situación de violencia. Por otra parte, tenemos un abril con 0 víctimas de feminicidio, lo cual también comparando con lo que fue un 2019, a esta altura tenemos 6 casos menos de mujeres víctimas de feminicidio, que es la violencia extrema contra la mujer. Tenemos 8 casos de feminicidio en lo que va del año en comparación con el 2019, que eran 14, y 22 casos menos que el 2018, que presentaba una cifra mucho mayor otra vez, que era el de 59 víctimas de feminicidio. Cerrábamos un 2018 con 59 víctimas de feminicidio y un 2019 con 37. Creemos que esto es el resultado también de una campaña que lanzó el Ministerio de la Mujer, que es Metete. Le vemos a una sociedad comprometida con denunciar estos episodios de violencia. Tuvimos hace poco, antes de esta pandemia, mujeres que denunció un caso en un shopping, le filmó, no tuvieron miedo de comprometerse y de ser protagonistas para evitar
que la violencia siga sucediendo en las parejas o exparejas. Y fortalecimos esta campaña porque más que nunca hoy estamos en casa y podemos ayudar a mujeres víctimas de violencia. Perfecto. Doctora Fátima Villaboa, en este caso que es un caso donde se lleva una condena por violencia intrafamiliar, hay una característica muy importante que asumiste vos como representante del Ministerio Público en este juicio. Es el hecho de pedir el procesamiento, el juzgamiento o el abordaje jurídico desde una perspectiva de género. Eso es digamos, una herramienta válida, necesaria para a través de este tipo de casos seguir instalando el debate, doctora. Totalmente. Es una herramienta obligatoria, diría yo. Sí. No solamente para nosotros los fiscales, sino también para quienes juzgan. Porque tenemos que, de alguna manera, y lamentablemente, llegar a condenas y sentar precedentes para erradicar este tipo de hechos punibles, este hecho donde a la mujer se la anula en todos los sentidos. Ahora, esta perspectiva de género, doctora, a su vez, yo como crítico, digamos, de la ideologización de la Administración de Justicia, ¿no es eso? Los detractores de este tipo de figuras, ¿cómo se les puede abordar a esos detractores? Yo creo que, como dijo la viceministra, mucho pasa por la educación, mucho pasa por la información y el ser constantes en eso. Porque de a poco únicamente vamos a lograr ese abordaje que es necesario dentro de todo el sistema. No solamente a nosotros, como ya le dije, que estamos del lado acusatorio, sino también del lado de quien tiene que juzgar y de quien tiene que defender. Entonces, tiene que ser integral. Ese abordaje tiene que ser integral. Esa perspectiva tiene que ser integral. ¿No es limitante? No, no debería. No debería. A ver, ¿qué solución hay a la violencia de género? ¿Penas más duras? ¿Una presencia judicial, fiscal, más que proteja más a la víctima? ¿Un abordaje jurídico, psicológico, procesal al victimario? Una cosa unida a la otra. Todos tienen que estar presentes. Todo tiene que ser presente. Yo no sé si serviría penas más altas. Ah, mira. Yo no sé si eso podría ser... No sirve como escarmiento. No, porque los casos siguen habiendo. Y es sorprendente cómo se sigue dando mucha agresividad en esos casos. Y con todo lo que se busca proteger a la mujer, con la ley justamente de feminicidio que se instaló, tenemos casos realmente tristes. Entonces no veo como el único o como la única estrategia ese primer punto que señalaste. La pena más dura, más años de cárcel y tirar la llave, no es la vía. La vía es que todos, fiscales, jueces, defensores, tenemos que tener esa perspectiva de género, de un abordaje, de un apoyo a hacer justicia, hacer lo que corresponde. Pero penosamente ya cuando llega la justicia es tarde, el hecho ya se cometió. Muchas veces sí. Doctora Fátima Villaboa, muchas gracias por su testimonio. Gracias a usted. En este caso, testigo, una condena a 3 años de prisión contra un hombre que sometió a vejámenes, a violencia a su pareja en el marco de una relación, de una convivencia, una historia muy terrible. Señora viceministra, finalmente, ¿qué falta hacer? ¿Cómo avanzamos más en esta historia de luchar contra este mal social, que es la violencia? En este caso la violencia contra la mujer, pero ¿qué es la violencia en sí? ¿Cómo hacerlo? Y este compromiso, los medios de comunicación hoy en día son también un medio de educación en igualdad.
Lo que se busca no solamente es la punición, porque como dije es la última etapa, lo que se busca también dentro de esta misma ley 5.777 se establece la reeducación del agresor como política pública donde está comprometido el sistema de salud con el Ministerio de la Mujer. Trabajar en ese reaprendizaje, ir dejando de lado esa conciencia cultural instalada de desigualdad y asimetría, esa sociedad patriarcal que establece como una superioridad del hombre y una inferioridad y sumisión de la mujer. Entonces, esto debe tener una atención integral, transversal y un compromiso de la sociedad y de todo el Estado en esas políticas que, como vos decís, tiene que trascender no solamente al ámbito público, sino también desde el ámbito privado, que antes se consideraba la violencia en el ámbito familiar una cuestión de pareja, ¿no? Eso hoy en día ha quedado totalmente de lado. Bien. Y subrayar esa perspectiva de género que señalan del sistema de justicia como un principio rector para una condena más equitativa y realmente una condena justa cuando se trata de juzgar hechos de violencia contra las mujeres. Doctora Liliana Sayas, viceministra de la Mujer, muchísimas gracias. Señora agente fiscal Fátima Villaboa, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Un debate que sigue, porque penosamente este mal social sigue. La violencia presente ahí inmersa en nuestro tejido cultural social. Terrible realmente. A la vuelta del corte continuamos con más temas en la edición de hoy de Causa Justa. Continúan los operativos de rastrillaje y búsqueda para tratar de hallar con vida a Juliette, la niña de nacionalidad francesa, tan solo 7 años de edad, desaparecida hace más de 21 días en los bosques del departamento de Cordillera, para ser más exactos, entre las ciudades de Emboscada y Altos. Nos acompaña en este momento el doctor Max Narváez, quien es abogado representante legal de la mamá de Juliette y del novio de la mamá de Juliette, dueño, este señor, de la propiedad en donde estaba Juliette el día en que desapareció. ¿Por qué hago esa puntualización? Porque se presentó inicialmente a este ciudadano de origen alemán como el padrastro de Juliette. Sin embargo, no es así, es el novio de la madre de Juliette. Doctor Max Narváez, muy buenas noches, bienvenido a Causa Justa, ¿cómo está? Muy buenas noches, un placer saludarlo y bueno, estamos aquí a la orden de ustedes. Doctor Max Narváez, ¿qué puede decir en este caso la defensa del señor Reinier, de la señora madre de Juliette, cuando todos los ojos del Ministerio Público, pero de la sociedad, están posados en ellos dos como presuntos responsables de esta situación? Bueno, en realidad aquí se ha manejado mucha desinformación, se ha manejado muchas medias verdades y bueno, se creó un clima que obviamente perjudica la posición de mis clientes y los muestran como algo ya hecho, que ellos son los culpables, nadie sabe de qué, porque la niña todavía no fue encontrada y es como yo le estaba diciendo a los señores agentes fiscales, ustedes de un primer momento están buscando un cadáver y nosotros lo que queremos es que busquen a una persona viva. La dirección de la investigación tiene que ser diferente. Ustedes escarban, buscan cadáveres, pero no direccionaron la investigación hacia una persona viva que puede estar oculta en alguna parte, que alguien lo pueda tener, etcétera y demás. Pero bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora. Uh-huh. ¿Cree que la investigación fiscal, por ende, y policial también, la orientación debería ser cambiada? Hay que buscar a una persona viva, no una persona que esté muerta. ¿Eso es fundamental para ustedes? ¿Marca una diferencia?
Absolutamente. Cuando ocurre un caso como esto, se tienen varias hipótesis y hay que seguir todas las hipótesis. Aquí ellos creo que tuvieron un prejuicio, ellos se armaron la película de que probablemente el señor Reiner le había atropellado a la niña con la camioneta, que ahí estaba la sangre y que bueno, que con el cadáver habían hecho quién sabe qué, que no se encontraba. Pero ¿qué pasa? Esto hoy día ha quedado absolutamente sin efecto. ¿Por qué? Porque lo que presumiblemente era sangre en la camioneta resultó no serlo y quedó descartado. Entonces el tema de haber atropellado a la niña queda sin efecto y ellos se quedaron sin curso de acción. No, No saben para dónde ir porque ellos doctor, estaban convencidos de eso. me disculpas, doctor, pero Sí. los criminalística de la Policía Nacional sí confirmó el hallazgo de sangre en la zona donde estaba cerca de la zona donde estaba jugando Juliet, en una piedra. También se halló sangre en una especie de tela, ¿verdad? Y Es un trapo higiénico. en un Sí. basurero y también en una sábana, perdón, en una sábana usada en la habitación matrimonial, o sea, en la habitación de la pareja. Eso sí está confirmado. Hay un... Claro, pero estamos hablando Sí, del curso de acción que hicieron esta gente. Hablamos de la posibilidad del accidente de tránsito, o sea, el atropello. Eso quedó sin efecto. Ellos basaron toda su investigación en la posible situación de que el señor Reynard, por accidente o no, le haya atropellado a la niña y que ahí estaba todo el sistema. Sin embargo, la camioneta no tenía sangre. Hay otras cuestiones con sangre, sí, pero la camioneta no. Entonces no podemos hablar de que se le atropelló a la niña con esa camioneta, que fue la primera hipótesis y que se sostuvo hasta hace unos días por parte de la Fiscalía. hay un hecho llamativo. Ahora, Sí, sí, doctor. estos restos de sangre, ahora hay que llevar al laboratorio a hacer el ADN. Y si esa sangre no es de Juliet y es de cualquier otra persona de la casa, estamos igual. El que haya sangre no quiere decir que esa sangre sea de Juliet. Claro, claro, por eso hay que aclarar. Ahora, hay muchos hechos llamativos, digamos, testimonios de niñeras de Juliet que dan a entender una especie de encono, enojo, hasta maltrato de Reinier contra la niña. No sabría por qué uno podría tener un encono contra un ser tan inocente, ¿verdad? Una niña de 7 años. Pero también salta el dato en que supuestamente el año pasado, cuando se iniciaba la relación entre Reinier y la madre de Juliet, Juliet estuvo viviendo con una niñera en una casa en limpio por un plazo de 8 meses. Eso según datos que arrojan las investigaciones policiales. De ese extremo que hay, ¿es cierto que Juliet vivió 8 meses fuera del entorno familiar con una persona extraña? Absolutamente mentira. Eso no es cierto. Ujú. La niña tenía varias niñeras, imagínense, son cuatro las que declaran, ¿no es cierto? Sí, En primer lugar, muchas de ellas dice el señor Reiner no la quería, hacía esto, hacía aquello. El señor Reiner no vivía con ellos. El señor Reiner vivía en su departamento y la señora Lily con sus 2 hijas en otro departamento. ¿Sí? Entonces, mal podrían ellas tener esa idea. Además, habría que preguntarles a ellas, porque en su declaración me dicen que no está, porque todavía no accedimos a ellas, ¿dónde ellas les cuidaban a la criatura? Si le cuidaban en el departamento de la nena, de la señora, ahí no estaba el señor Reiner. Si ellos le tenían en su casa, quien lo retiraba todos los días era la señora Lidia Zapata. Evidentemente, pudo haber sucedido, que habrá sucedido, como dice la señora Zapata, que la nena se haya quedado 1 o 2 veces con la niña o el niño que tenía una de las
niñeras que eran más o menos de la misma edad y quería quedarse para jugar. Pero 8 meses, esa es una mentira. Yo creo que exageraron un poco con su relato y con su mentira. No, eso lo relata el comisario Infram, jefe. Claro, pero eso relata el comisario Ifram de lo que dijeron las niñeras. Pero, Él no lo inventa. no, claro. Él dice lo que la niñera dijo. Ahora, ¿por qué ese encono entonces de las niñeras ubicando al señor Reiner como una especie de tirano contra la niña que prefería a la hermanita mayor y no a Juliet? ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Qué dice Reiner al respecto? ¿Te pudo contar? ¿Él se explica por qué ese encono de las niñas, de las niñeras que cuidaban a Juliet? Aquí hay muchas cosas sin explicación. Muchas cosas sin explicación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos investigando en este momento bastante exhaustivamente, lentamente, pero exhaustivamente, todo lo relativo a estas 4 señoras, ¿sí? Cuando las declaraciones son muy contestes, cuando son muy parecidas, como que ya da un poco para pensar cómo es que son tan parecidas, ¿sí? Pero bueno, están ahí, el Ministerio Público le da todo el valor, por eso está detenida la señora Zapata. Y entonces nosotros en este momento estamos investigando y creo que de aquí a 15, 20 días vamos a tener una idea bastante completa de la situación de estas 4 personas que se exponen evidentemente a hasta 10 años de penitenciaría si es que llegan a repetir esto en el juzgado y se descubre que no es cierto. Porque cuando uno declara tiene que decir exactamente la verdad, ni más ni menos. Tal vez yo tenga algo contra Juan y Pedro y exagero, bueno, ya estoy mintiendo. Y bueno, nosotros tampoco no nos explicamos porque en su momento esas personas fueron contratadas, algunas sí, algunas de ellas, yo nombre no voy a decir en este momento, recibió todos sus haberes, se le revocó la casa, ella pidió prestada la moto, se le entregó, pidió prestada garrafa, se le entregó, y cuando se le pidió que devuelva la moto que era prestada, ahí empezó el encono, ahí empezó, vamos a decir, la malquerencia con la familia de la señora Lili. Hay muchas cosas todavía que van a ir saliendo a la luz. Nosotros apenas estamos ingresando en Claro. el proceso, todavía no tenemos la copia y después vamos a ir también nosotros sacando toda la información que tenemos. A ver, hay una gran diferencia entre desaparecer y ser desaparecido. Juliet, ¿desapareció o fue desaparecida? Una niña como ella no puede desaparecer sola. Vamos a suponer que ocurra, pero se la encontraría en cuestión de días. A ella alguien se la llevó. Eso es evidente. Ya no pudo haber desaparecido como por arte de magia. Lógicamente no es posible. Ese razonamiento no es posible. No puede ser que hayan venido los marcianos, ya se ya y de repente desapareció. Alguien se la llevó, una o varias personas, pero alguien tuvo que haber llevado a la niña. Sola no, es imposible. Al momento, a ver si podemos reconstruir esto, según se sabe de lo que declaró la señora, madre de Juliet, Juliet estaba en esa mañana de ese día, salió tempranito, salió sin calzado y estaba con 2 cabritas. La madre sale a las 8:30 de la mañana y le pone los zapatitos a Juliet. Luego entra y sale a las 10:30 y ya no la encuentra a Juliet y comienza a preguntar a 2 personas, un capataz y otro señor que estaba haciendo alambrada. Y la señora, cuando observa y no encuentra a su hija a las 10:30 de la mañana de ese día, ¿le avisa al señor Reiner enseguida? Bueno, aquí hay que puntualizar algunas cosas que no son así, ¿sí? Ella no realizó ninguna declaración ante la policía, absolutamente nada. Claro.
Lo que ella simplemente es hacerle un relato a los policías en el momento en que ella hace la denuncia. Que cuando uno hace la denuncia, evidentemente le dice qué pasó. Y bueno, más o menos esto, no fue una declaración, sino un relato de en qué situación más o menos ocurrió el tema de no encontrarle más a la niña. Ella sí, en aquella oportunidad, había dicho un relato semejante a lo que me está diciendo, pero no es que ella entró a la casa y se quedó 2 horas en la casa, eso no es cierto. A Ella ver, estaba haciendo la limpieza de la casa. claro, Ella claro. le estaba viendo por momentos, ella se iba, traía el agua del fondo, llevaba a derramar a la parte donde está el pozo, estaba haciendo, y ella estaba, la niña, Juliet, Yuyu, estaba en esa parte, justo enfrente en el ángulo, digamos, derecho de la casa, donde hay unos árboles, unas piedras, y normalmente las cabras gustaban de estar ahí. Esas cabras que no eran de la propiedad hasta que ellos vinieron ahí. El señor Reiner compró para Yuyu, porque Yuyu era una niña muy sensible con los animales. Ella es una chica, una pequeña, que les encantaban los animales, el conejo, la gallina, y como iban a pasar una cuarentena, es decir, 40 días ahí, porque por lo que todos sabemos, entonces el señor Reiner le había obsequiado, se había comprado para que ella pueda divertirse, para que no se aburra tanto, porque no hay muchas cosas que hacer también ahí. Claro, entiendo. Pero le avisa al señor Reiner inmediatamente la señora. ¿Dónde estaba el señor Reiner cuando la mamá de No, el Juliet? señor Reiner no estaba. El señor Reiner estaba fuera de la casa, él había ido, él había salido. Bueno, y ahí está también otro tema, que tenemos justamente testigos, que se le dijo a la policía, se le dijo a la fiscalía, está en el acta, y ocurre cosas extrañas, porque eso está en el acta, eso presenta como imputación la fiscalía, pero cuando sale a la prensa dice exactamente lo contrario, Doctor Max Narváez, lo cual para mí no tiene explicación. Sí, quiero que a la vuelta al corte continuemos porque hay que darle a todas las partes, digamos, todo el tiempo posible, y el relato tuyo es muy importante porque está justamente dando, a partir de lo que te declararon tus clientes, de alguna manera estás construyendo los hechos de la visión de ellos, desde la realidad de ellos, para tener un poco todas las aristas. A la vuelta del corte continuamos contigo, doctor Max Narváez, si me permitís, por favor, ¿sí? cómo no, con mucho gusto. Dale, a la vuelta al corte continuamos con el doctor Max Narváez en este relato que tiene que ver con la defensa técnica del señor Reiner y de la señora Lili, quien es la mamá de Juliet, esta nena que está desaparecida hace más de 21 días. La vuelta al corte continuamos con este tema. Continuamos analizando el caso Juliet de hoy desde el punto de vista de la defensa técnica de la madre de Juliet y del novio de la madre de Juliet, el señor Reiner. Continuamos con el doctor Max Narváez, representante legal de ambas personas. Doctor, continuamos contigo. Eh, hay, hay trasfondos, porque es muy clave lo que acabas de decir. Para vos, concluís que a Juliet la hicieron desaparecer. Todos esperamos que esté con vida todavía, ojalá, esperamos que esté con vida. El trasfondo del por qué, ¿se explica el señor Reiner esto? Ya que él era propietario de esa, socio de esa propiedad. Bueno, esa es la pregunta del millón. Cuando ocurre un hecho criminal, siempre nos preguntamos cómo sucedió, cuándo y por qué. Y esta pregunta del por qué es la más importante, porque al saber la causa, el por qué, vamos a ver quién. Vamos a ver quién hizo el hecho criminal.
Evidentemente esa pieza no tenemos. Acá faltan piezas en el rompecabezas, por lo que no podemos llegar todavía a una conclusión sobre la investigación y saber de qué se trata esto. Cuando tengamos esas piezas, muchas de las cuestiones que se están haciendo van a tener sentido. Hoy día hay cosas que uno mira desde el punto de vista de la investigación y no cuadran, no tienen sentido. ¿Qué ¿Pero cosas, por por qué? ejemplo, Porque doctor? nos ¿Qué, faltan qué, piezas. qué cosas no cuadran para vos? ¿Qué cosas no cuadran? Claro, la primera cosa que no cuadra es ¿por qué hacer desaparecer a una niña? La pregunta es ¿para qué? Esas son cuestiones que no cuadran. Es una cosa muy rara. Es cierto, tenemos casos de otros niños que hace un año desaparecieron, como el chico de Villagallí, no se lo encuentra todavía, pero no, en este caso no encontramos porque es una cosa tan, vamos a decirlo así, increíble, una cosa tan rara en la forma en que desapareció esta niña y no hay rastro, no hay rastro. Normalmente quedan rastros, qué sé yo, ropa, zapatito que cayó por el camino, cosas por el estilo que la investigación en ese sentido se hizo en forma exhaustiva. Hubo como 10 allanamientos, peinaron, y eso peinar lo hicieron con perros, con gente de la policía, con gente de la Armada, con un centenar de personas peinaron más de 5 veces la zona, en un Ahora, área de 5 kilómetros. claro, ahora, doctor Max Narváez, ¿la familia tiene enemigos? ¿El señor Reiner tiene enemigos? Él, según no está muy claro, pero tendría algunas cuestiones en Alemania que tienen que ver con la política. Eh, Se habla de que él era parte de una organización de derecha. ¿Qué hay de eso, doctor? ¿Él le llegó a comentar algo al respecto? ¿Él le llegó a decir, mira que yo tengo amenazas, mira que hice este negocio, tengo este enemigo? ¿Le llegó a contar eso, doctor? Pero lo que uno investiga cuando se inicia esto, obviamente, es quién pudiera tener interés en perjudicarlo, ¿sí? A veces uno dice, bueno, yo no tengo enemigos, pero eso es difícil de saber. A veces uno no sabe dónde está el enemigo ni por qué causa es nuestro enemigo. A veces por las causas más inverosímiles. Y bueno, teniendo una inversión de 250.000 euros, ya es un motivo de atención, ya es un motivo de atención. ¿Por qué es un motivo de atención? Porque a la gente le llama la atención un capital como ese, tal vez quieren apropiarse. Hay un proyecto muy lindo que es el proyecto Pacará, estas 30 hectáreas hoy enlutadas con esto. Antes de eso era un paraíso que se estaba armando. Y no es solamente de 250.000 euros, esto una vez que se empiezan a vender y se empiezan a construir, puede llegar a costar muchísimo más. Por ahí ya podía venir algún motivo económico, comercial. Lo que a nosotros y a mí en particular me llama mucho la atención, porque para hacer esto por una niña en las condiciones de Yuyu, debe haber una particular crueldad. No es cualquiera, no es cualquier persona. Tiene que ser él o las personas particularmente crueles, particularmente malvadas, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar personas muy especiales, personas que tengan esa frialdad, esa crueldad para conseguir sus objetivos. Y también pensamos por el lado de la señora, qué enemigos podría tener ella. Ella es una persona normal, común, con un negocio en el mercado de Abasto Norte, un Sí. negocio normal. No encontramos. Esa es una de las preguntas del por qué. ¿Cuál sería la causa? Cuando encontremos la causa vamos a ver quién o quiénes fueron. El señor Reiner tenía negocios en otro. Este es su primer negocio, su primera empresa o su primera acción empresarial en Paraguay, o tenía otras empresas, otros emprendimientos comerciales, y en qué zona del país, si es así. No, Paraguay esto es lo primero. Él hace 2 años y unos meses que está Ujú. en Paraguay.
Él sí tuvo otras empresas en Alemania. Él, desde los 25 años fue empresario y gerente director de cada una de las empresas que tuvo. Eso es lo que hasta ahí yo sé. Pero acá en Paraguay de seguro no tuvo ningún otro emprendimiento. Este es el primero, el único hasta ahora. Él le refirió si conoce al ciudadano alemán Joachim Spa. Joachim Spa. Sí, ¿Le conoce? sí. Tiene un ciudadano alemán Ujú. que él le dijo a la policía, porque la policía le preguntó sobre esto, Sí. en mi presencia, él le dijo, sí, es mi amigo, no tengo por qué negar, Ujú. él es mi amigo, él vino acá, él construyó un poco de la casa de acá y hasta ahí. Eso, digamos que fue como su primer contacto con empresarios alemanes cuando él empezó aquí. Pero, pero ahora, no tiene relaciones comerciales. En estos 2 años no tuvo relaciones comerciales en el este del país o en el este, no tuvo, No. ¿no? No tuvo ni tiene. No tiene. Ahora, Absolutamente comprobado. yo sé que las responsabilidades penales son personales, ¿verdad? Pero hay dos hechos. Vos me confirmaste que Reinier le conoce a Joaquín Spa. ¿Vos sabías, doctor Max Narváez, que Joaquín Spa está procesado por un hecho de presunto tráfico de armas en Caacupé? Sí, conozco el escandaloso caso donde se allanó la casa del señor Joaquín. Todas las armas que él tenía estaban registradas y por lo que yo sé ahora, él fue eh, ganador en primera instancia y también en segunda instancia. Ujú. Así que hasta ahí es donde yo sé, si la justicia no va más allá, mal podríamos ir nosotros. Pero como me decís, él además de este emprendimiento ahí en la zona de Emboscada, él no tenía relaciones comerciales en el este ni en la zona de Pedro Juan Caballero. El señor Reiner, Sí, no, para nada, absolutamente. Y eso es comprobable perfectamente. claro, es para saber nomás qué puede haber de trasfondo, por qué, cuál es el motivo. Estamos tratando de construir contigo, doctor Max Narváez, la tesis Ujú. que vos como padre de familia, más allá de tu trabajo como abogado, representante legal del señor Reiner y la señora Lili, vos como padre de familia te has de poner en los zapatos de la familia y del papá y de la mamá de Julieta y has de querer que Julieta aparezca con vida y por eso estamos tratando de saber por qué hicieron, para hacer daño a quién hicieron daño a Juliet. Eso es lo que queremos saber. A Lili, a Reiner, ¿a quién? Claro, esa es la absoluta gran pregunta. Si sabemos para dónde va el daño que se quiere hacer, vamos a saber de quién se trata. Y si se trata de una cuestión relacionada con el señor Reiner o con la señora Zapata, que no hay que descartar ninguna tesis o ninguna hipótesis, mejor. Acá tenemos que ser bastante, vamos a decir así, serenos, calmados y pensar con mucha frialdad, hablo sin apasionamiento, para poder saber cuál es la verdad real. Porque esa niña tiene que aparecer. Esa niña está a un lado. Supongamos, y yo creo que es una suposición válida, que ella esté viva. Por Dios, esa niña estará sufriendo mucho, extrañando a su hermana, a su madre. ¿En qué condiciones la tienen? Casi nadie piensa en eso. Todo el mundo se va a ver pozos aquí, a escarbar allá, como si ella ya fuese una persona que haya fallecido. Y no sabemos. Y no sabemos qué pasa si ella mañana aparece viva. ¿Qué digamos? Si escarbamos cuántos pozos ciegos encontramos buscándote, pero si estás viva tenemos que buscarte de otra forma y es lo que no están haciendo. Ahora, otra cuestión. El señor Reiner o la señora Lili, la mamá de Juliet, están vinculados, o uno de ellos están vinculados a un grupo religioso, a una especie de secta o iglesia, No, ¿eh?
No, que yo sepa, no. La señora Zapata es católica Sí. y el señor Reiner no pertenece a ninguna secta religiosa de ningún tipo. Él mucho menos. Doc- Doctor Magnarváez, por último, ¿qué más vas a pedir? Porque como defensa vos también le podés proponer a la fiscalía, no vayan a la izquierda, vayan a la derecha. O sea, de alguna manera podés proponer. ¿Qué proponés como representante legal de estas dos personas, doctor Magnarváez? En primer lugar, que se cumpla la ley. Lo que voy a proponerle al fiscal es, o a los fiscales, no es cierto que no violen la ley, y a los jueces que tengan el valor de resolver conforme a derecho. En este momento, ellos están violando la ley, están violando los derechos del señor Reiner, están violando los derechos de la señora Zapata. Esta investigación está mal orientada. Reconozco que hay mucho entusiasmo y hay que reconocer a la policía que hizo un buen trabajo, está por todas partes, que es lo que se le pidió, ¿no es cierto? Pero la fiscalía apunta mal, la fiscalía viola los derechos de, sobre todo el señor Reiner, la acusa de un delito que él no puede cometer, lo que se llama delito imposible. ¿eh? Es lo mismo que yo te acuse a ti de robar el televisor de tu propiedad. Perfecto. Doctor Falta Magnarváez, un elemento de... Sí, muchísimas gracias, doctor Magnarváez. Creo que hay, de todo lo que dijo, de todo lo que testimonió, hay muchos elementos y muchas conclusiones que podemos llegar, pero tanto tu deseo como el mío, como de todos, es que Juliet esté con nosotros sana y salva. Doctor Magnarváez, un abrazo y el respeto de siempre. igualmente para vos. Un abrazo. Hasta luego. Era el doctor Magnarváez finalmente cerrando esta edición de Causa Justa. Hay varias aristas que van a seguir siendo investigadas, pero el doctor Magnarváez reconocía también el trabajo denodado que está realizando tanto el Ministerio Público como por la Policía Nacional. Y eso acompañado por el deseo de toda la ciudadanía de que esto no tenga un final trágico, que esto tenga un final feliz. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Un verdadero placer, como siempre.